Buenas noches. Les saluda Elvi Ochoa, la golosa incorregible. Les doy la bienvenida a uno más de nuestros relatos apasionados. Hoy toca el turno de Quédate conmigo, capítulo 14, parte 2. Porque no puede ser. Por Alexa Peco. Cuando Terry localizó a Candy entre el mar de gente en la pista, ella bailaba con Archie. La vio a la distancia, tan bella, sonriente y tan contenta, que su ánimo terminó por serenarse después del encuentro con Wharton. Poniéndose de mejor humor, por un segundo, se le ocurrió la travesura de ir a reclamarla, pero la felicidad y la tranquilidad de Candy valían más para él que la satisfacción de ver rabiar a Cornwell. Además, le había prometido que se llevaría mejor con él. Así que mejor se dedicó a buscar a Albert, con quien tenía muchos asuntos que hablar. No lo encontró, pero en su lugar se topó con Patty O'Brien, que observaba la pista de baile con bastante interés, y Terry se preguntó si la reportera estaba haciendo labor de investigación o solo esperaba bailar. La chica había resultado toda una caja de sorpresas. Cualquiera que fuera el caso, Terry se acercó a ella y le invitó a la siguiente pieza. No solo porque también deseaba hablar con ella, sino además para acercarla a sus objetos periodísticos o tal vez para satisfacer su deseo de bailar. Patty se ruborizó muy levemente ante su solicitud, pero inmediatamente aceptó, mientras varios pares de ojos bastante sorprendidos los observaban cuando ambos pasaron a la pista. Fue la única mujer con la que el duque bailó esa noche, además de su prometida. La cena fue anunciada algunas piezas después con precisión inglesa. Para entonces, Sir Bradley Wharton había abandonado la reunión esgrimiendo hábiles excusas entre sus conocidos, pero curiosamente no se atrevió a acercarse ni a Blair ni a Lord Stonehurst para despedirse. Así que se fue sin avisarle a la chica, quien de pronto se quedó sin pareja de la forma más sorpresiva y casi humillante. Ethan actuó inmediatamente y ordenó que se reacomodaran los sitios en la mesa para que estuviera a su lado, si a ella le parecía bien, desde luego. Blair lo miró con ojos de sincero agradecimiento. El comedor lucía magnífico, con su techo ricamente decorado, además de señoriales tapices y pinturas engalanando sus paredes. Una mesa principal alargada y mesas redondas para el resto de los invitados. Los lacayos vestidos con elegantes libreas daban los últimos toques al acomodo de las lujosas vajillas y cubiertos sobre los blanquísimos manteles, cuidando que todo estuviera presentable con una precisión casi milimétrica. Luego se dispusieron en hilera mientras Crawford conducía a los invitados a su sitio. Desde luego, atendiendo al rango aristocrático de cada uno, Terry y Candy fueron llevados al comedor antes que nadie para rabia de Lisa, que no podía dejar de mirar cómo en cada momento ella era puesta por detrás de la huérfana. Había pensado que sería ella quien brillaría esta noche, pero la verdad es que estaba ocurriendo todo lo contrario y le estaba resultando bastante horrible. Al inicio del banquete,
Ethan dio un discurso agradeciendo la presencia de los Ardley, que presidían la mesa principal del lugar, junto con él mismo y los invitados más importantes. El conde habló maravillas del futuro esposo de su hermana, destacando además la presencia de las distinguidas damas de la familia y del señor Cornwell. Al escucharlo, Terry solo levantó las cejas, estoico, pero agradeció la reconfortante sonrisa de Candy frente a él. Después la cena transcurrió de forma amena, aunque se palpaba una poca de cierta incomodidad en el ambiente. Terry agradeció que no le hubieran puesto cerca ni a Elisa ni a la señora Elroy, así que todo transcurrió con una calma ligeramente tensa, que poco a poco se fue diluyendo, hasta que la conversación fluyó de forma tan deliciosa como los 8 platos que compusieron el menú. Sin embargo, ya en la sobremesa sucedió un desafortunado incidente en el que Elisa le alzó la voz a Crawford de forma altanera, por una tontería de esas que siempre suelen agrandar a aquellos que tienen bien arraigado el instinto de humillar. Durante toda la cena la chica había estado incomodando a los sirvientes con peticiones fuera de lugar, al principio de una forma más discreta, pero en este caso estalló. Esa noche su humor no era de los mejores. «Le pedí hielo desde hace más de 10 minutos», le reprochó Elisa a Crawford despectiva, y luego hizo un ademán desdeñoso. «Váyase. Está más que claro que a su edad ya no puede ocuparse de nada bien». Todos se volvieron a mirarlos, pero fue evidente que fue Jane quien resultó realmente molesta por el maltrato. Desde niña había sentido una gran predilección y cariño por Crawford, y que lo trataran mal fue como si lo hicieran con alguien de su propia familia. Odió ver el desconcierto en los ojos del mayordomo y le sonrió para confortarlo. «Crawford, muchas gracias. Por favor, dígale a John», uno de los lacayos de menor rango, «que se ocupe únicamente de atender los delicados deseos de la señorita Ligan». «Gracias, Jane». Elisa sonrió, sintiéndose respaldada sin percibir el ligero sarcasmo. «A mí también a veces me resulta realmente difícil encontrar a buenos sirvientes para mi mansión. A veces no sabe uno cómo hablarles para que entiendan». Lady Jane arqueó las cejas, pensando que Elisa Ligan le caía cada vez peor, no solo por ser mandona y manipuladora, sino además y sobre todo por lo que Bert acababa de contarle. Por la misma razón, su opinión de la señora Elroy también estaba cambiando drásticamente. Y tras el incidente con su querido mayordomo, se quedó con una sensación amarga en el paladar. Todavía afectada, se volvió hacia Lord Cavendish, con quien conversaba sobre las fuertes represiones a las manifestaciones de apoyo a la independencia de Irlanda, antes de ser interrumpidos por los desplantes de Elisa. La novia de Albert pretendió retomar el tema de conversación, pero su voz era un poco más alta de lo habitual cuando censuró. «Ensañarse con los débiles solo denota vileza de carácter». Jane miró fugazmente a Elroy y a Elisa. «¿Qué tan pobre de espíritu se puede ser para provocar el sufrimiento ajeno? Odio la falta de generosidad en la gente, sobre todo cuando actúa con alevosía». Apuntó finalmente con un ligero tono de indignación. Al escucharla, Elroy se sintió levemente aludida,
Por sus palabras empezó a sospechar que Lady Jane sabía del asunto entre ella, Candice y el duque. Y no solo eso, sino que además ya había tomado partido. Al escucharle, la tía abuela se inquietó ligeramente. Sabía que su querido sobrino William estaba muy molesto con ella, pero jamás esperó que le confiara algo tan familiar y privado a su prometida. No estaba tan segura de que un matrimonio tan abierto el uno con el otro fuera lo ideal, pero muy en el fondo se alegró de que eso indicara que habría verdadera confianza y cariño en el matrimonio del patriarca del clan. Creo que ese no es el comportamiento de nadie digno, mucho menos el esperado por una familia de bien como los Ardley, terminó por decir Jane, ya encarrilada en manifestar su desaprobación. No desearía que mis hijos crecieran con esa clase de ejemplo. ¿No le parece, señora Elroy? Y a la tía abuela ya no le quedó ninguna duda de que la muchacha lo sabía. Abrió mucho sus ojos, sintiéndose directamente señalada y tal vez hasta amenazada. Todos en la mesa se volvieron hacia ellas, augurando la respuesta, preguntándose si la tensión que se adivinaba entre ambas mujeres era real. Por su parte, Lisa jamás se sintió aludida y solo pensó que si cambiaba el denso tema de conversación, contaría por siempre con el agradecimiento de la señora Elroy y del tío William. Pasando a otra cosa, ahora que lo recuerdo, tía Elroy, intervino Elisa, hablando en voz realmente alta para que todos pudieran darse cuenta de lo bien conectada que ella estaba y de lo valorada que era su tía. He escuchado que Lord Carnarvon está muy interesado en encontrarla cuanto antes para hacer negocios con usted. Terry la escuchó e instantáneamente su cuerpo se relajó de la indignación que había sentido por el desplante a Crawford. Una de las comisuras de su boca se levantó en una sonrisa casi imperceptible. Elisa, siempre tan confiable. Tras las palabras de Elisa, en la mesa se hizo un silencio todavía más tenso y embarazoso que el anterior, hasta que Aveline y el resto de las chicas más jóvenes lo rompieron, estallando con risitas burlonas mal disimuladas. Los más adultos las reconvinieron con la mirada, mientras que Lord Thompson explicaba, con la severidad de ser un hombre que odia los comentarios advenedizos. Dudo que puedan ver a Lord Carnarvon por el momento, señorita Ligan. Hace años que abandonó Inglaterra y ahora se encuentra en el Valle de los Reyes, en Egipto, acompañado del señor Howard Carter. Es sabido por todos que desde hace mucho perdió cualquier tipo de interés por los negocios y ahora su única obsesión en la vida es encontrar momias. Interrumpió Lady Thompson a su esposo, tratando de suavizar la palabra para restarle severidad. Nadie más rió, pero durante un buen rato la mesa quedó invadida con una densa sensación de incomodidad y algunas sonrisas veladas tras las servilletas. La señora Elroy solo apretó los labios, pero su gesto permaneció pétreo, como siempre. Candy se volvió a ver a Terry con la mirada llena de amonestación, recordando lo que había dicho en el jardín, pero su prometido parecía totalmente ajeno al asunto, solo interesado en disfrutar de su sorbo de vino.
Un brindis magnífico con el que volver a probar el alcohol, pensó él. Después de la cena, el baile prosiguió. Terry se reunió con Ethan para comentarle sobre lo de Wharton y definir qué harían a continuación, mientras que Candy también aprovechó el momento para hablar a solas con Albert. El patriarca la recibió entre sus brazos y la consoló tan dolido como ella por las acciones de la tía abuela que tanto la habían lastimado. Nadie mejor que él había sabido de su dolor todos esos años. Así que le prometió que se aseguraría de que nada así volviera a pasar en el futuro. Candy se lo agradeció mucho, sintiéndose realmente reconfortada por sus palabras y su cariño. También le comunicó que se casaría con Terry mucho antes de lo planeado, en cuanto él recibiera el permiso de matrimonio. Mientras tanto, Terry terminó su conversación con Ethan y se dirigía a buscar a Candy en el saloncito en que habían acordado verse. La música del salón a lo lejos sonaba invitante y él solo quería llevarla a bailar. Sin embargo, en uno de los corredores solitarios se encontró con Elroy Ardley, que aparentemente también se dirigía a buscar a alguien. Por un momento, sus miradas se enfrentaron y Terry tuvo que ejercer todo su autocontrol para desviar la vista y seguir con su camino. Pero Elroy no estaba tan dispuesta a ser ignorada. Duque de Granchester, me debe usted muchas explicaciones, lo llamó severa. Él se detuvo y se volvió hacia ella ofuscado, después del enfrentamiento con Wharton y todo lo que se avecinaba con eso. Lo último que tenía eran deseos de escuchar las soberbias palabras de aquella señora. Intentó seguir su camino, pero la tía insistió con su exigencia. Pero antes que nada, espero sus disculpas, lo apremió Elroy tercamente. Solo he recibido insultos de su parte desde que lo visitamos en su castillo. Terry resopló. No hay nada que conversar entre nosotros, señora, la interrumpió él. Cualquier asunto relacionado con Candy lo trataré directamente con Albert y evidentemente ni usted ni yo pediremos disculpas por nada. Elroy lo miró un poco escandalizada, como si el duque hubiera dicho un disparate. Desde luego, yo jamás pediré perdón por haber hecho lo que considero mi deber, apuntó. Me alegra que no pida perdón, porque no soy yo quien la juzgará, ni quien la perdonará. Ya sabrá usted ante quién tendrá que rendir cuentas tarde o temprano, pero le sugiero que lleve un abanico para refrescarse. Terry la miró con franco desdén. Eso sí, le advierto que jamás intente hacer nuevamente algo similar. No confunda mi silencio con aceptación, ni con debilidad. La única consideración que tengo por usted es la que le debo a mi prometida y la que tengo hacia su sobrino. Pero también tengo un asunto pendiente con Neil Ligan y con él no tendré ninguna consideración, más bien todo lo contrario. Cuando le esté rompiendo la cara, la recordaré a usted. Y usted también recuérdeme a mí cuando vea cómo lo dejaré. Tras aquellas palabras, Terry nuevamente hizo el intento de dejar la conversación atrás, pero oyó a sus espaldas la altanera voz de Elroy. Es evidente que usted me ha malinterpretado, duque. No me conoce. Es verdad, no la conozco. Se volvió nuevamente hacia ella. Y no tengo ningún deseo de hacerlo. Será duro, pero
creo que podré sobrevivir sin usted, ironizó. No puede reprocharme el haber sido honesta. Lo suyo no fue honestidad, sino soberbia. Créame que la sé distinguir muy bien, señora. De cualquier manera, jamás esperaría honestidad de su parte. Es un regalo demasiado caro para esperarlo de una persona tan barata que cree que todo gira alrededor del dinero, remató diciendo Terry con un sarcasmo fiero. A Elroy se le subieron los colores al rostro. ¡Es usted un grosero! ¡Y es usted una arpía!, estalló él ya harto. Algún defecto debíamos de tener, ¿no? Los ojos de la anciana casi se salían de sus cuencas coléricos. ¡Jamás he sido tratada así! Y tal vez eso es lo que le ha hecho falta, apuntó el duque mordaz. Luego recordó nuevamente la promesa a Candy. Pero si nuevamente considera que me excedí, esta vez se le ofrezco mis más hipócritas disculpas, señora. Y siguió de largo, pensando que ya era suficiente. Ya no le importaría lo que esa señora tuviera o no que decir. La velada ya casi terminaba y Candy descansaba de las emociones de la noche en el saloncito de dibujo del castillo. Después de hablar con Albert, Patty la estuvo acompañando y acababa de irse, pero antes le había comentado que Terry le obsequió acciones del nuevo periódico que recién había fundado junto con un tal señor Rowland, el mismo Terry y el actual editor de Patty. ¿Ese caballero tan guapo?, le preguntó Candy traviesa. Sí, ese tan guapo, se ruborizó la reportera. Candy en verdad se alegró mucho por ella, pero antes de que pudiera hablarle sobre tener mucho cuidado sobre su futuro como periodista encubierta, ahora que sería accionista y dueña del parcial de un periódico, tal vez hasta pudiera convencerla de dejarlo. Archie pasó por la joven de las gafas para llevarla hasta el vestíbulo, en el que ya la guardaban sus padres para partir. Así que ya Candy se quedó sola, esperando que Terry la encontrara después de hablar con Ethan. Aburrida, empezó a juguetear con sus zapatos en los pies cuando escuchó que se abrió la puerta del saloncito. Pero quien entró a la habitación no fue su prometido, sino Eliza Ligan. La rubia bufó al verla y se puso de pie dispuesta a retirarse. «No te vayas, Candy», le dijo Eliza, interponiéndose en la puerta con voz amenazadora. «Vas a pagarme todo lo de esta noche, el ridículo público que me hicieron pasar y la bofetada que me diste la otra tarde». Los ojos verdes de la muchacha parpadearon suspicaces. Recordó a Terry. «La verdad es que te lo merecías, Eliza». «¿Cómo te atreves, huérfana?», le espetó ella rabiosa. «Tú solo eres una hija de la calle que acaba de subirse a un ladrillo y se mareó. No eres nadie para hablarme así, y en cuanto toda esta bola de pomposos snobs lo sepan, te tratarán como la escoria que eres. Yo me encargaré de decirlo todo». Candy solo apretó los labios y la miró contrariada, no tanto por los insultos y amenazas que le hacía, ya estaba acostumbrada, sino porque adivinaba su alma llena de rabia y de pena. «Eres más pobre que yo, Eliza». «¡Ja! ¡Eso quisieras!», la interrumpió la pelirroja llevando la barbilla con vanidad.
Siempre me has odiado por mi dinero, porque soy más bonita y tengo más clase que tú. Candy solo negó con la cabeza, pensando que jamás la había odiado. De verdad, no la odiaba, a pesar de todo. Más bien la compadecía, porque imaginaba la cantidad de monstruos que le habitaban el alma y a los que se debería enfrentar sola por siempre si no cambiaba su forma de ser. No te odio, Elisa, te compadezco, le dijo finalmente. Imagino lo vacía y sola que debe ser tu vida para que te comportes así. Pero para Elisa Ligan la compasión era peor que un insulto. Apretó los dientes llena de frustración. Claro, y tu vida no lo está, porque siempre la has llenado de amantes. Elisa escupió las palabras colérica y justo en ese momento Terry entró a la habitación. Apenas alcanzó a distinguir las últimas palabras de aquella mujer, pero le quedaron indudablemente claras cuando acto seguido Elisa se volvió y le espetó en la cara. ¿Y tú? Pensé que los aristócratas ingleses tenían algo de dignidad. La pelirroja actuaba presa de una exaltada frustración. ¿Quién lo diría? Contentándote con ser plato no solo de segunda, sino de quinta mesa. Candy enarcó las cejas molesta y dispuesta a responder a sus difamaciones, pero Terry reaccionó más rápido. Ya venía con el ánimo caldeado después de la discusión con Elroy. Se dirigió hacia Elisa con el rostro tenso y atravesándola con la mirada, tal vez deseando que los ojos fueran espadas. Toda su altura se cernió sobre ella de una forma tan intimidante que Elisa retrocedió un par de pasos ante su corpulencia. El problema contigo, Elisa Ligan, apuntó Terry, es que crees que todo el mundo tiene la misma alma podrida que tú, que vas dejando tu inmundicia por todos lados. Los ojos de él eran cortantes, la voz enronquecida de puro desprecio. Envidias a Candy porque tiene amor y admiración sinceros, algo que tú jamás conocerás, porque a ti te supuró el mismísimo infierno. Lo llevas contigo a donde vas y lo vas sembrando a tu paso. Quien pudiera verte el alma se daría cuenta de que solo es una llaga infecta que goza enfermando todo lo que toca. Terry resopló con los músculos tensos. Y no digo más cosas que te mereces, porque aquí sí hay una dama presente, dijo refiriéndose a Candy. El hombre se acercó aún más a ella con las quijadas apretadas y el semblante terrible, como un felino a punto de desgarrar a su presa. Su voz era un gruñido grave y peligroso. Así que solo te advierto. Quiero que te alejes de Candy y que la dejes en paz. Terry blandió amenazadoramente su índice ante la mirada pasmada de Elisa. O yo me encargaré que te arrepientas hasta el último día de tu inútil vida. Ella lo escuchó conteniendo el aliento y los ojos incrédulos y brillantes se le llenaron de lágrimas de rabia. «Eres un idiota», masculló débilmente.
e intentó salir del salón con toda la dignidad que pudo acumular, solo para toparse en la puerta con el fuerte torso de Albert Dudley que le cortaba el paso. La chica alzó la vista y aunque su tío tenía una mirada endurecida, nada habitual en él, dio gracias al cielo porque seguramente había oído esto último e indudablemente la defendería. ¿Ves lo que hacen conmigo, querido tío?, gimoteó, aprovechando las lágrimas. Los horribles ataques e insultos que tengo que soportar. Albert levantó los ojos hacia Terry y sus miradas chocaron. Candy sostuvo el aliento al ver los ojos de su tutor porque casi nunca lo había visto así, llenos de indignación y de una furia apenas contenida. Temió que se enfrentara con Terry no solo por lo que estaba pasando, sino porque ya le había revelado la intención de casarse cuanto antes, sincerándose completamente con él, como siempre lo hacía. En los ojos de Albert brillaba un destello helado de reclamación. Pero después de unos segundos que parecieron eternos, en los que la tensión podía cortarse con un cuchillo, Albert bajó la vista y volvió a mirar a su sobrina. Elisa, quiero que te vayas de Inglaterra mañana mismo. ¿Qué? Uno de los empleados te acompañará de regreso a Chicago. Elisa enmudeció por un momento. Obviamente esa no era la reacción que esperaba. Pero la boda, ya me he comprometido. Las ideas se les embarullaron en la cabeza. No puedes hacerme eso. Nuestra tía no lo permitirá. Yo me encargaré de nuestra tía. Gracias. El tono de Albert era seco. Sus palabras tenían un tono que no admitía discusión. Ya es hora de que queden varios puntos bien claros en esta familia. Es tiempo de que nuestra tía deje de preocuparse tomando decisiones para que ella solo se dedique a descansar y a disfrutar de las nuevas generaciones de los Dudley. Elisa pasó saliva, aunque sus ojos no perdieron ni un ápice de desafío. Pero si le quedaba algo atorado que decir en la garganta, se lo guardó para sí misma y solo siguió su camino, no sin antes dirigirles una mirada asesina a los tres. El ambiente se relajó bastante cuando la chica se fue, pero no lo suficiente. Terry mantenía su mirada de confrontación cuando Albert agregó: y creo que nosotros también tenemos que hablar, Terry, le dijo. Así que la fiesta terminaba mientras Albert y Terry conversaban a solas en el salón de fumar, mientras que Candy los esperaba, no solo jugando con sus dedos, sino que estaba casi a punto de comérselos. La conversación entre ambos caballeros no fue nada tranquila. Uno reclamó y expresó su desacuerdo, mientras el otro dio las explicaciones necesarias, pero puso férreos límites a su intimidad. La tensión se incrementó de forma alarmante en algún momento, pero al final ambos coincidieron en su amistad, en su amor por Candy y en que solo harían lo mejor para ella. Al final, cuando Candy se alejaba agradecida y feliz del brazo de Terry de vuelta hacia la pista de baile, Albert suspiró al verlos. Desde luego no podía estar de acuerdo con las formas, pero tampoco podía culparlos. Luego pensó en lo que había pasado con Terry y entendió cómo se había sentido él, y que aún ahora no era fácil. Pero también se le ocurrió que tal vez el ahora duque,
como alguien externo a la familia, podría defender mejor a Candy. A veces el patriarca se sentía tan atado de manos por el cariño que sentía hacia su tía y por el deber de mantener la unidad del clan, que reconocía que no siempre había hecho lo mejor para su pequeña. La velada tocaba a su fin mientras Terry y Candy bailaban las últimas piezas en el salón. Había sido una noche de intensas emociones para ambos, pero no podían estar más felices de que todo lo malo parecía ir quedando atrás, mientras que ante ellos se desplegaba un futuro luminoso y esperanzador. Después de todo lo vivido, sus ojos reían de dicha y amor. Tienes un padre que es un hueso duro de roer, Pecas, le dijo Terry, travieso. Casi creí que la escena del viejo oeste que finalmente protagonizaríamos sería la de una boda a punta de rifle. ¡Claro que no! Albert es muy comprensivo. Hay cosas en las que ningún hombre es comprensivo, señaló el duque poniéndose serio. Pero no lo defraudaré, ni a él ni a ti. Lo sé, respondió Candy riendo mientras él hacía girar al ritmo de la música. Después de las despedidas, Terry regresó a Graham Manor al filo de la madrugada, con una ilusión apenas contenida, mientras seguía pensando en ella. Ya en su habitación estaba a punto de desvestirse cuando se fijó que le habían dejado en su mesita de noche la carta de la corona que esperaba impaciente, y la cual había dado órdenes expresas para que se la hicieran llegar en cuanto fuera recibida. Como si el cielo hubiera atendido sus plegarias, por fin caía el último impedimento que había para la boda, para que se celebrara cuanto antes. El duque tomó en sus manos el permiso de matrimonio pensando en cómo podía permitir que un formalismo tan absurdo estuviera deteniendo su felicidad. Sin embargo, tuvo que hacerlo porque había una ley de matrimonios reales que databa desde el siglo XVIII, que obligaba a cualquier sucesor en la línea de la corona a obtener el consentimiento del soberano antes del matrimonio. El duque de Granchester era uno de esos nobles y, aunque era prácticamente imposible que en su posición llegara algún día a reinar, como candidato número 23 en la línea sucesoria debía solicitar el permiso de matrimonio, lo cual se consideraba una mera formalidad para cualquiera fuera los miembros de la familia real. Terry rasgó el sobre emocionado de saber que ya no había ninguna razón para esperar más y que su matrimonio con Candy podría celebrarse cuanto antes. Moría por tenerla todos los días a su lado, llenando cada uno de los rincones de Graham Manor con su bondad y alegría. Oír su risa todos los días y poder besarla todas las noches. Abrió la carta, comenzando a leer, pero luego arqueó las cejas, desconcertado e incrédulo. Releyó todo para estar seguro, pero no había dudas. Por un momento, sintió como si el mundo se desmoronara a su alrededor, porque ahora que todo parecía ir tan bien, recibía una carta de la única institución capaz de pararle los pies a un duque lo suficientemente chiflado para atreverse a un matrimonio de rango tan desigual como el que él pretendía, queriendo desposar a una huérfana de orígenes desconocidos.
Llenándose de rabia, Terry estrujó el papel en un puño, preguntándose por qué todo el mundo se empeñaba en entrometerse en su vida. ¿Qué empeño tenía el destino contra él? La corona inglesa le negaba el permiso para casarse con Candice White. Hasta aquí, notas de la autora. George Herbert, quinto conde de Carnarvon, y Howard Carter descubrieron en noviembre de 1922 la tumba del faraón egipcio Tutankamón. Su cuerpo momificado en su sarcófago, que hoy en día es muy famoso, aunque se trata de una momia de sexo masculino tras su descubrimiento, ese se volvería el apodo con que Terry siempre se refería a la muy honorable señora Elroy. Como dato curioso, la propiedad del verdadero Lord Carnarvon es el castillo de Downton Abbey, en Highclere Castle, en la serie homónima. Ok, chicas, pues, ¿qué les digo? Después de este capítulo lleno de emociones intensas, en donde a mí me dio muchísimo gusto la manera en la que Terry le puso su tapón de boca a la señora Elroy, que en la mesa la chismosa de la Elisa, por quererse lucir, terminó llamando momia a su tía. ¿Se imaginan la escena? Todos los snobs pomposos aristócratas ahí reunidos y esta Elisa queriéndose lucir, diciendo que Lord Carnarvon estaba muy interesado en hacer negocios con su tía. No, sí, qué barbaridad cuando se quiere lucir. Ay, no, miren, mejor en boca cerrada no entran moscas, sobre todo cuando estás en un ambiente en el que no manejas tan bien, pues sí, la manera en la que se llevan, ¿verdad? Porque Elisa estuvo tratando de resaltar toda la noche por encima de la huérfana y nada le salió bien, y para colmo hasta Albert la mandó de regreso a Inglaterra. ¡Qué bueno! Hasta que Albert hizo algo, estamos de acuerdo. Me choca que sigan haciendo de las suyas estas dos viejas arpías, la vieja y la más joven, pero las dos son arpías, en contra de Candy y de Terry. Y después, oh sí, la manera en la que Terry le habló a Elisa, diciéndole que su alma era una llaga supurante. ¡Ay! ¡Cómo lo disfruté! Espero que ustedes también. Ahora sí que el único toque amargo de la noche fue el final del capítulo, en donde al fin llegó la respuesta de la corona y en vez de otorgar el permiso, fue denegado para el matrimonio de los rebeldes. Así que veamos, porque, como lo dije, nuestros queridos Candy y Terry son unos rebeldes, así que algo tendrán planeado para poderse salir con la suya. ¿Estamos de acuerdo? Pues muchas gracias, Alexa PQ. Me encanta esta historia tuya. La disfruto muchísimo. No sabes cuántos recuerdos me trae de la primera vez que lo leí y notar la influencia que ha tenido sobre mí y mis letras. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. A nombre de mis queridas apasionadas, ladespiste.com, la Focus Focus y la Vela, se despide Elvi Ochoa, la golosa incorregible. Nos seguimos escuchando en algún otro de nuestros relatos apasionados. Bye.